la extracción de los componentes que forman parte del ADN. Este ayuda en los procesos de transfusión a personas que pasaron por un accidente o que tienen una patología como cáncer, anemia o hemofilia. Conteniendo glóbulos rojos y otros elementos como plaquetas y plasma, es un procedimiento sencillo, seguro y rápido, donde se extrae del voluntario alrededor de medio litro del componente. Luego, este se separa y se sella en bolsas de plástico que contienen conservantes y un compuesto anticoagulante. Toda muestra pasa por un proceso de análisis y descarte, donde se detectan los microorganismos infecciosos que pueden contener, para posteriormente ser usada sin riesgos en los pacientes que lo requieran. Bienvenidos a Noticias y Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y se trata de la donación de sangre. Un acto que se hace de forma altruista para ayudar a los demás, pero que muchas veces no tenemos toda la información o todo el conocimiento para hacerlo de una forma más consciente y voluntaria. Justamente hoy nos acompaña Lía Talavera, coordinadora del Banco de Sangre del Grupo Médico Santa Paula y también la presidenta de la Sociedad Venezolana de Hemoterapia. Así que gracias por acompañarnos y bienvenida. Un placer, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hablemos sobre la donación de sangre en nuestro país. Bueno, es un acto voluntario y además, bueno, tiene sus normativas y regulaciones también. Correcto. En nuestro país actualmente pues no existe una cultura de donación de sangre. Eso trae como consecuencia que existan mitos relacionados que hacen que cada vez tengamos menos donantes voluntarios de sangre. Lo ideal es que tuviésemos el 100% de donación altruista, voluntaria y repetida de sangre. Sin embargo, actualmente ha disminuido mucho el porcentaje. Se dice que, aunque no hay unas cifras oficiales, se dice que es aproximadamente 1%. Nosotros, pues en Grupo Médico Santa Paula, hemos logrado elevar ese porcentaje de donación altruista y voluntaria. El año pasado cerramos el año con 15% de donación voluntaria. Bueno, eso lleva una serie de acciones que se toman, el trato al donante con calidad, con calidez, que hacen que el donante regrese de una forma voluntaria a las instituciones. Y en general, pues en todos los bancos de sangre del país a nivel nacional, el donante de sangre es algo sumamente importante y en todas es tratado con mucho respeto, con mucho cariño, para que justamente esa es la idea, regresen de una forma voluntaria a donar su sangre, porque la sangre se necesita todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Constantemente hay personas que están requiriendo esa donación que realiza alguien en forma voluntaria para salvar o mejorar su calidad de vida. Por supuesto. Bueno, vemos este acto que es importante y para eso están los bancos de sangre, para tener como esa reserva de sangre que se necesita para un paciente. Además, muchas veces no se tiene la reposición necesaria porque, bueno, la cultura a veces en nuestro país nos lleva solamente a donar sangre cuando un familiar o un amigo lo necesita, pero a veces se nos olvida que podemos hacerlo también para que podamos tener esa reserva en cada uno de los bancos de sangre de nuestro país y así ayudar a muchas más personas que de repente pueden estar solas en una parte de Venezuela y necesiten esa donación y no tengan personas cercanas que lo puedan hacer. Entonces tenemos también todo esto. Vamos a hablar también de las compatibilidades de la donación de sangre, los tipos de sangre. Cuando una persona va a donar sangre, no se le exige que tenga ningún grupo sanguíneo en especial. A menos que sea una emergencia y se necesite para ese paciente. A menos que sea una emergencia y sin embargo, siempre se trata pues de darle todas las facilidades tanto al donante como al paciente y al familiar del paciente, porque cuando una persona está en un momento muy álgido con su familiar,
enfermo que requiriendo transfusiones, se le piden donantes y generalmente se le piden son los donantes de cualquier tipo. Y ya de ahí pues entonces se selecciona, se hace los bancos de sangre a nivel nacional, trabajamos en redes públicos y privados y bueno, nos apoyamos y siempre hay esa comunión, esa colaboración. Por eso es que no se exige, porque no es fácil conseguir los donantes y si encima se les exige que tengan que ser de un grupo específico, pues se complican más las cosas. Sin embargo, hay grupos sanguíneos muy difíciles, por ejemplo, los grupos sanguíneos que son factor RH negativo, como cualquiera de estos grupos, que si el paciente tiene uno de estos grupos, se le dice al familiar, si usted tiene algún conocido, alguien que conozca, o en la misma familia, porque a veces las mismas familias manejan grupos similares, usted por favor traiga el donante, pero estrictamente no se puede exigir un grupo específico. Vamos a realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Al regreso nos sigue acompañando Elía Talavera, quien es la coordinadora del Banco de Sangre del Grupo Médico Santa Paula y presidenta de la Sociedad Venezolana de Hemoterapia. Así que vamos a la pausa y volvemos.